Bueno, Nueva Argentina generando sentido común. Antes de comenzar, los que no lo hicieron aún, suscríbanse a este canal, activen la campanita, así se enteran de cada nuevo video que salga, y síganos en las redes sociales que van apareciendo acá en pantalla. Sin más, comencemos. Vamos a hablar de esta cuarentena del día después, o sea, ¿qué pasa después del coronavirus en esta guerra que se viene, esta crisis mundial? Vamos a hablar en este primer bloque de la libertad individual que está en peligro. Vamos a hablar, Ale, el régimen chino hizo desaparecer a un magnate que cuestionó a Xi Jinping por el manejo del coronavirus. ¿Cuáles fueron las críticas? La nota de Infobae. El jefe del Partido Comunista y administrador del país no tolera las críticas. Desde febrero nadie conoce el paradero del empresario, aunque se sospecha que está en una prisión incomunicado cerca de Beijing. Comparó al líder del Partido Comunista chino con un emperador y lo llamó payaso. Bueno, esto acá vemos que Lucas un poco es el resultado de un sistema totalitario y colectivista, ¿cierto? Que no Claro. respeta la libertad personal bajo ningún punto. Y reiteramos, decimos un colectivo, no comunidad. Téngase presente esta palabra para lo que Sí. vamos a ir mencionando. O sea, funcionan como un colectivo. Quien no sigue el colectivo molesta. Y por ende se lo hace desaparecer. Qué casualidad. Mirá vos, Lucas, qué casualidad que los movimientos progresistas actuales también se le dice colectivos, ¿viste? Sí, son los mismos que también pujan por ir con China porque supuestamente eso nos libraría de las manos del imperialismo yanqui. Pero fíjate una cuestión interesante que, hablando de colectivo, esta es la degradación del concepto político. Sobre todo nosotros que somos nacionalistas, que defendemos el Estado-Nación, para nosotros el Estado es la síntesis de la unidad de un pueblo hacia un objetivo trascendente. Y el estatismo colectivista, en cambio, es una degradación de ese concepto político que prioriza a ciertos grupos en detrimento de otros. Fíjate cómo antes en el siglo XX fue el sesgo de clase para el marxismo dogmático y hoy el marxismo cultural o el progresismo es el sesgo de las minorías. Tal cual. Y es por eso que también decimos, son totalitarios porque su nombre lo dice. Si uno va en sintonía con sus ideas, o más bien sus delirios, si no van en sintonía con sus ideas, hay que callarlo. El problema, claro, ¿qué pasa acá? Que en Argentina somos occidentales. Y aquí queremos expresar lo que opinamos, lo que sentimos. Queremos poder decir, pensar y sentir lo que queremos, no lo que un colectivo ideológico y totalitario nos dice. Una Exactamente. comunidad como nosotros proponemos, en cambio, respeta la libertad personal de cada uno. Esto es lo que piensa y que puede opinar lo que quiere. En cambio, en China, como los progresistas, izquierdistas, globalistas, les gusta poner como ejemplo, bueno, aquí vemos lo que sucede, ¿no? Acallan a quien no piensa igual. No dicen nada de esto. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos serían lo mismo. Vos, Lucas, y yo que estamos de este lado, desapareceríamos por hacer este video. Exactamente, Alejandro. Fíjate porque no se plantea el colectivo para que se integre a la unidad del pueblo y quizás al objetivo trascendental, que es la nación, sino para que se permanezca en la lógica sectaria. Y con esta misma lógica se toma también al Estado y se degrada el Estado en la persecución de disidentes nada más. Por eso el totalitarismo colectivista habría que tener en cuenta que no solo va contra la libertad, sino también va contra la noción misma de nación que nosotros estamos hablando, y como la integración de grupos sociales, y también va en contra de la misma noción de Estado como la síntesis de ese destino común. Absolutamente. Después hay otra noticia, ¿no, Lucas? El coronavirus. Sí, una de la nación que dice coronavirus. El gobierno exceptó de la cuarentena a las mujeres y a las personas del colectivo LGTBI que salgan de su domicilio para realizar denuncias por violencia. O sea, de nuevo, lo ideológico no solo se impone sobre el bien común, sino también sobre el sentido común una vez más. Claro, porque vos decís, si uno es varón y sufre un robo o lo que fuese, lo ultrajan, ¿que no puedo hacer una denuncia? No, si no pertenezco a este colectivo, no. Uno dice, ¿por qué no mejor salen y piden si uno sufre un robo, una violación? O sea, se meten con su libertad que pueda denunciar. ¿Por qué esa necesidad de separar? O sea, siempre dividiendo cosas innecesariamente. O sea, parece que tienen esa necesidad de ser estúpidos realmente. Aparte, quieren hacer denuncias. Entonces, ¿por qué no mejor mejorar el sistema de seguridad para favorecer a la mujer? Ah, no, cierto. O sea, son Ah, policías, a los policías no les gusta.
Claro, Entonces uno diría, bueno, cambiemos el sistema judicial, que desde que se impugnó la socialdemocracia en Argentina, el sistema judicial apoya al ladrón y al delincuente al violador. Ah, no, cierto que son tampoco. zafareristas, tampoco. Entonces, ¿qué carajo quieren, me entendés? Yo les voy a decir lo que quieren. Acá con Lucas le vamos a decir lo que quieren. Berrinche. Eso es lo que quieren en la palabra. Molestar por el mero hecho de molestar, generar parches y nunca atacar las causas del problema. ¿Por qué? Porque la cuestión es que ellos son un efecto de ese problema. Si atacamos el problema, que es el sistema carcelario, judicial y de seguridad, el progresismo desaparecería. No tendría razón de ser. Desaparece este ministerio que promueve el sectarismo y discriminación. Pero ¿qué pasa? Muchos progres se van a quedar sin trabajo. Por eso la mejor definición en cierto sentido de neoliberalismo es el progresismo. ¿Qué sería este progresismo? Ellos son un parche del sistema. Son el parche del sistema, sobre todo porque cuando hablamos de soluciones integrales, como por ejemplo crear de empleo, que es lo que no se proponen y por eso hablan de tarjetas alimentarias y demás, es la misma que podría poner punto en una parte al problema de la delincuencia y a la coordinación con el sistema de seguridad y un mejor sistema judicial. Por eso no lo tocan. Y fíjate que inclusive cualquier iniciativa individual para frenar alguna de este tipo de cosas es vapuleada. Por ejemplo, cuando se quería hacer un registro de los violadores, se votó en contra. La izquierda progresista votó en contra del registro de los violadores. Y esto hay que decirlo con nombre y apellido. Victoria Donda, Miriam Bregman y otras más. Porque se quedan sin trabajo. Se quedan sin Exacto, trabajo. O sea, no exactamente. quieren solucionar nada, quieren meter parches para seguir subsistiendo en un sistema corrupto que les da de comer y les permite a estos politiqueros, berretas y mediocres llegar al poder. De otra manera, no existiría una victoria de onda, no llegaría a la política. Llegaría gente capaz, gente que quiere solucionar los problemas de raíz. Pero la política ha sido tomada por una manga de inescrupulosos que no quieren que llegue cualquiera al poder. Pasamos a Eso otro es lo tema, que Lucas. Pasamos a otro tema, pero antes que nada, díganos qué opinan, si creen que está nuestra libertad en peligro con este avance del progresismo y esta venida del modelo chino como paradigma. Coméntenos abajo y díganos qué opinan. Vamos a hablar ahora del bloque 2. Te explicamos por qué el Estado argentino simplemente no funciona. Es decir, vemos una izquierda y una derecha que plantean según sus ideologías que el Estado es grande o chico, pero en realidad eso es una discusión, quizás lo que se llamaría una falsa dicotomía, porque el problema real es que no nos preguntamos qué Estado queremos y porque no nos preguntamos qué Argentina queremos. Tal cual, o sea, parece que somos los argentinos ratas de laboratorio donde se pone a funcionar una ideología, ¿cierto? O sea, la derecha propone que el Estado tiene que ser chico. La izquierda propone que el Estado tiene que ser grande. Pero nadie se pregunta, ¿qué Estado necesitamos? O sea, en base a la Argentina que queremos y que podemos construir, en base a nuestros recursos, nuestra ubicación geográfica y nuestra idiosincrasia, plantearnos, bueno, ¿qué Estado precisamos? También nuestra historia. Sobre todo si observamos que somos el octavo país más grande del mundo, que tenemos 8 prolíficas cuencas de petróleo y gas, segundo yacimiento mundial de gas no convencional, cuarto yacimiento de petróleo no convencional más grande del mundo, la segunda reserva solar más grande del planeta, séptima reserva de metales y minerales sin explotar, esto es plata y cobre, la cuarta reserva de litio, novena reserva de oro, tercera reserva de energía eólica, más de 1.700.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental marítima, más de 2.700.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre y más de 1.400.000 kilómetros cuadrados de superficie antártida. O sea, vemos que tenemos, como decimos, vecinos también en Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile. Tenemos que ver qué recursos nos conectan con ellos, observando la extensión geográfica que tenemos y de recursos, qué fuerzas armadas precisamos. O sea, no es cuestión de decir, no buscamos un Estado chico o grande, sino plantear qué Estado precisamos, ¿no? Exactamente, porque la idea del objetivo que tenemos como nación es lo que en todo caso nos va a dar la pauta de, según qué objetivo tenemos y qué metas tenemos que alcanzar para ese objetivo, plantearnos qué estado necesitamos en lo cuantitativo, pero primero es lo cualitativo. No podemos poner lo cuantitativo, o sea, la cantidad por encima de la calidad, y sobre todo necesitamos un estado de calidad que es lo que no tenemos. Aparte pareciera que
Podemos hacer funcionar un Estado chico, no funciona, mala suerte. Podemos hacer funcionar un Estado grande, no funciona, mala suerte. El tema es que los que lo ponen a funcionar en prueba se van todos millonarios. Los argentinos terminamos cada vez más pobres, pero ellos ya se van bien millonarios. Primero que todo precisamos uno eficiente. El actual hace Exactamente. décadas que no lo es. Un Estado eficiente es uno que planifica, que conduce y sintetiza las divergencias, los problemas y busca las metas, alcanzar objetivos, ¿no? ¿Cuánto hace que no hay política de Estado, Lucas? 4 décadas por lo menos. Es terrible. Tendríamos que hacer un planeamiento político, establecer planes a corto, mediano y largo plazo y comunicarlos a la ciudadanía. Si nosotros no sabemos los planes que tiene hoy Alberto, los que tuvo Macri, los que tuvo anteriormente Cristina y demás, si no lo sabemos y no lo supimos, es porque no los hay. Porque lo único que se busca es sobrevivir en el momento, meter parches y ver qué hay. Y sobre todo es la demagogia de no decir qué vas a hacer para después no decir que defraudaste al pueblo. Tal cual, nosotros creemos que el Estado actual es excesivamente grande, que es tosco e inútil. El Estado, explicamos, tiene que regular generando las condiciones para que crezca la economía. Generar las condiciones de una libertad económica favorable, para dar incentivos a productores y empresas, ¿no? Y luego regularlos. Si quieren irse del país, hay que ver por qué. Por ejemplo, la moneda mercante. ¿Tiene muchos impuestos? Sí, son excesivos. Hay que bajarlos. Pero si se van a China, esto hay que expresarlo también bien, si se van a China para poder explotar gente y pagarle sueldos miserables, porque así que se quedan con más dinero, no, y el Estado debe actuar. Esa empresa Exactamente. acá no. O sea, si esa empresa quiere, se va a China, elige irse a China, porque allí le ponen menos restricciones y puede pagar más sueldos miseria, explotando a esas personas en horarios, bueno, acá en Argentina esa empresa no va a vender. Nosotros lo incentivamos, le bajamos los impuestos y demás. Pero lo que era China no vamos a poder dárselo, ni queremos dárselo, porque los argentinos no queremos ser explotados. Nosotros entendemos que gobernar es crear trabajo. Aquí le vamos a dar incentivos, los ayudamos, le bajamos los impuestos. Hoy en cambio vemos que la tosean al empresario, ¿no? Pero acá Sí. tampoco somos chinos que queremos explotarnos. Ahí inflige un poco el paradigma occidental versus el oriental y se centran en ese tipo de conflictos en los cuales tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que importamos. Estoy hablando de cultura acá, estoy hablando de cultura y sobre todo de un modelo nacional. Como bien mencionaste, es decir, si quieren ser Soros y otros magnates que explotan inmigrantes ilegales, como pasa acá en Argentina o pasa en China, háganlo en otra parte, es decir, en Argentina no. O sea, en Argentina sucede este fenómeno justamente porque se aprovechan de la situación de los argentinos, de los cuales se acostumbran a un estilo de vida, y está muy bien que el argentino se acostumbre a un estilo de vida y lo quiere reclamar para sus condiciones de piso. Y obviamente una persona que viene de otro país vecino, va quizás a reclamar menores condiciones porque quizás no viene del mismo estilo de vida. Entonces hay que asegurarle que tenga las mismas condiciones y para eso tiene que haber una igualdad jurídica para que el empresario, si tiene que elegir contratar a uno u otro, lo contrate con el mismo piso como establece la ley argentina. Es decir, la ley tiene que valer en Argentina para todos por igual. Tal cual, o sea, tenemos que dar incentivos acá, sí, pero a cambio Sí, se deben pagar sueldos justos. Quien tiene una empresa y da trabajo tiene derecho absoluto a volverse millonario, pero no tiene derecho a volverse un multimillonario a costa de los que trabajan y como sucede hoy, a costa de hacer negocios con el Estado corrupto. Porque hay que no, decirlo, hoy son estos atorrantes que vienen chupándole la teta al Estado. sí, y que han creado una casta de proveedores que muchas veces son los mismos políticos los que tienen esas empresas de proveeduría, de contratistas, como pasa con la obra pública, que es una corrupción desde Lázaro Báez hasta Mauricio Macri. Toda planificación de ubicar al Estado primero, me parece a mí, como centro de coordinación de las fuerzas productivas. Eso creo que, hablando de economía, es lo más importante del Estado. Porque el mercado puede funcionar, pero para que funcione necesita las condiciones para que los mecanismos de coordinación permita que fluya eso y haya una comunicación entre los actores económicos. O sea, primero hay que crear las condiciones que no vienen solas. Por ejemplo,
El gobierno que pone la supuesta dicotomía de salud versus economía, que está tan de moda hablar, es una falacia de falso dilema eso, no es una cosa o la otra, así como tampoco no es Estado o mercado como los dogmáticos ideológicos nos plantean, sino que es el Estado, como hablamos de la calidad del Estado como autoridad y ley, y que permitan la síntesis de intereses divergentes, crear comunidad y garantizar de que los individuos, las empresas, se desarrollen también en el marco del mercado. Porque ni más ni menos que el mercado no es más ni menos que la producción y el intercambio de bienes y servicios. Tal cual, o sea, los empresarios de pymes, aquellos que tienen iniciativa, esos que hace décadas quieren generar trabajo y aquí le han creado impuestos innecesarios, un montón de trabas y regulaciones, esos aquellos que se terminan yendo al exterior porque nadie los ayuda en la propuesta que generan para generar más trabajo, a eso los queremos. O sea, el Estado Exactamente. regula e incentiva, las empresas producen y los argentinos trabajan. Eso es el modelo que buscamos. Una nación que funcione y que permita mejorar la calidad de vida de todos. Y bueno, coméntenos qué opinan ustedes. O sea, ¿es una discusión entre Estado grande, chico? O más bien tendríamos que empezar a preguntarnos, en una discusión quizá más legítima, qué Argentina queremos para saber qué tipo de Estado precisamos. Así que coméntenos abajo y los estaremos leyendo. Vamos con el bloque 3. Lo que hay tres. Aislamiento social y falta de solidaridad. Acá empezamos con una noticia de BAE Negocios. Maltrato en los edificios. Si sos médico, no uses los ascensores, dicen algunos. Recomiendan denunciar los nuevos casos ante la justicia y el INADI. La contracara de esto, los carteles del agradecimiento de los vecinos. Es muy doloroso. Causa estupor y duelen hondo estos casos, afirmó el presidente de la Asociación de Médicos Municipales. O sea, se estaba apuleando a los que se arriesgan su vida todos los días, que trabajan y que arriesgan su vida para curar y asistir a los argentinos que están padeciendo esta pandemia. Absolutamente. Pero me gustaría antes de comentar, dar las noticias de esto, Lucas, ¿te parece? La Por segunda, supuesto. por ejemplo, que comenta la de la médica que fue intimidada por sus vecinos en medio de la pandemia, dejará el departamento que alquilaba. Estoy indignada y consternada con lo que me pasó. Dice, Florencia recibió una carta amenazante del consorcio que la obligó a irse al edificio en el que comenzó a vivir desde el martes. La propietaria del inmueble describió el calvario que vio la joven profesional. Había otra noticia también, ¿no? Que se hizo bastante viral, creo. Sí, dos jóvenes médicos fueron discriminados por sus vecinos en Venado Tuerto, en Santa Fe. Andate, nos vas a contagiar a todos, decían. Se encontraron con un cartel pegado en el ascensor que los instaba a irse del edificio. Agustín y Francisco compartieron el episodio en las redes y la historia se hizo viral. Los mismos que te aplauden, ahora te quieren lejos, sostuvieron. Eso es una gran verdad. Absolutamente, sí, parece que hay esta hipocresía, que quizás vamos a ponernos un poquito más filosóficos para entender más esta cuestión social, ¿cierto? Estoy de O acuerdo. sea, esto por un lado creemos que es el resultado de vivir hacinados, todos pegados como estábamos. O sea, no hay espacio, no hay una distancia necesaria para con el otro, un silencio. El respeto yo creo que es distancia y silencio. Todo lo privado está olvidado, o sea, se genera una sociedad aislada donde yo escucho absolutamente todo lo que pasa al lado. O sea, ¿qué se termina generando esto? Que mi sociedad solamente soy yo y nadie más. ¿Me entendés? Mi sociedad soy yo. O sea, no una comunidad justamente que necesita médicos y ahora más que nunca. O si se pensaría un poco así, ¿no? ¿Cómo voy a decirle al médico que se vaya cuando más lo preciso? En vez de preguntarle, che, ¿qué medidas tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer? O sea, para generar sociedades sanas, se precisa espacio, que tengamos propia casa, ¿me entendés? Distancia. No tener por qué escuchar la vida privada del vecino, que es lo suyo. Aparte, ¿cómo manejás vos, fíjate, la cuarentena en la sociedad con urbanos que están superpoblados? Nos encontramos Es terrible. que hoy tenemos un conurbano en una sociedad superpoblados que es un caos generar la cuarentena. O sea, no saben qué hacer. Todas las sociedades, todas las zonas y ciudades están pegadas una a la otra. Vivimos más de 10 millones de argentinos, vivimos hacinados aquí. Es una Regionalizar locura. las zonas es caótico, Lucas, no hay distancia. Sí, sí, por eso yo varias veces, y me interesó desde el principio el tema, hago tanto hincapié en pensar en un modelo nuevo realmente federal.
porque esto también es una consecuencia de que nuestro modelo federal ha fracasado porque se ha construido sobre la marcha en base al parche nuevo, sobre un nuevo gobierno o sobre una reforma constitucional. Entonces hay que pensarlo un modelo federal de desarrollo de las provincias, no puramente de la centralidad. Porque no puede ser que una persona que nazca en una provincia determinada sea más condenada o menos condenada por estar lejos o cerca de un centro urbano y que tenga que está obligada a irse a vivir a uno de esos lugares y que encima son pocos los centros urbanos a nivel nacional. Es decir, son pocos pero están súper poblados y eso es lo que hace también al círculo vicioso de esta tragedia, digamos. Y encima tampoco se administra bien el desarrollo de los centros urbanos, con lo cual no solamente es la pobreza de los que nacen en condiciones fuera de estos centros, sino los mismos centros urbanos cada vez vivimos más pobres a causa de esto mismo. Es decir, es un círculo que se va retroalimentando y que tenemos que ponerle fin de una vez por todas para pensar en un modelo realmente de desarrollo. Absolutamente. Bueno, esto es el resultado de la socialdemocracia, de décadas de socialdemocracia. Este es el resultado de abandonar el resto de nuestro país y promover que estos vivan aquí. O sea, y ni hablar de las villas. O sea, imagínate qué control hay en las villas, donde viven todos hacinados, hoy con el coronavirus. No, Personas es que un por desastre. necesidad tuvieron que abandonar el campo donde vive. O sea, es terrible, ¿me entendés? Por culpa de la corrupción de algunos, de la destrucción de la industria local, de solo dejar todo en Buenos Aires, el pueblo argentino sufre las consecuencias. Como bien mencionabas, si quiero vivir en el interior, no tengo trabajo, no siempre puedo estudiar lo que me gusta ni lo encuentro, me veo obligado a venir a vivir sí o sí hacinado a Buenos Aires. O sea, sea pobre o clase media, los dos sufrimos esto. Obviamente, así Exactamente, no hay. no hay comunidad que se genere. Luego de esto que pasa el coronavirus, hay que hablar seriamente de generar comunidad. Tenemos que empezar a hablar seriamente de poblar Capital Federal que el conurbano. Esto generando industria local, incentivos y demás en toda la patria, sobre todo en nuestra Patagonia olvidada. ¿Cuánto nosotros, a ver, Lucas, hablamos siempre, cuánto nosotros nos encantaría irnos a vivir al sur, en un lugar amplio, con espacio, cerca al verde, que podríamos encontrar trabajo y futuro? Es un Yo sueño, mismo, por supuesto. los que conocemos nuestra patria sabemos bien que el sentido de pertenencia, arraigo, comunidad, existe en el interior, en los pueblos, en aquellos lugares donde no estoy hacinado. O sea, tenemos una enorme patria. Vivir así no solo no es sano, sino que es estúpido. Es inmoral vivir hacinado. Es una canallada de una casta política corrupta. O sea, o construimos una comunidad nacional o seguimos con esta sociedad civil. O sea, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Sobre todo, entender que por el territorio que tenemos es una canallada, como bien decís, que tengamos que hablar de vivir hacinados en una capital y que se llene de villas cualquier centro urbano, porque no solo pasa acá en Capital Federal o en Gran Buenos Aires, también pasa en otras provincias con los centros urbanos. Entonces tenemos que decidir si realmente vamos a continuar viviendo de esta forma estúpida o vamos a empezar a hacer las cosas realmente como corresponden. Así que díganos qué opinan y déjenos un comentario abajo, los estaremos leyendo. ¿Vamos con el siguiente tema? Vamos. Vamos a hablar de las mentiras de la izquierda. Es decir, vamos a hablar también un poco sobre todas estas mentiras que andan construyendo la izquierda y que a veces son mitos urbanos que se diseminan y la gente a veces los toma. La verdad sobre los médicos cubanos. Son falsos, no nos han creado muchos problemas, dicen. El presidente de la Federación Médica Venezolana explicó a la Brújula Cotidiana, al medio, la misión de médicos cubanos enviados a Italia. Dice, no tienen título de médicos, sino diplomas de asistentes sanitarios, y nos han creado muchos problemas de salud. Y mientras tanto, por supuesto, hace propaganda comunista. Y teniendo en cuenta que, según Cuban Prisoners Defenders, cuestan hasta $6.000 por mes, que terminan en las arcas del régimen de La Habana. Es decir, ¿Italia está controlando esta situación? Parece que no. Luego mismo, fíjate que pasó también esto en México, aclaró que los médicos cubanos que arribaron al país no prestarán servicios a la población. Menciona la nota de Infobae. Los médicos cubanos que llegaron a México el pasado lunes no prestarán servicios a la población. Únicamente harán recomendaciones
en materia de política pública, informó la Cancillería mexicana. Esto también, la verdad, es innecesario poner la ideología encima. ¿Pero qué crees, médicos cubanos que, bueno, tienen título que dan recomendaciones en política pública? Pero bueno, lo comentarán los mexicanos, creo eso, ¿no? Sí, por supuesto. Y también, como dato de color, hay otra noticia que podemos mencionar, que es la cruda realidad, ¿no? Actriz chilena descubre por error la vacuna contra la plaga. Dice Carolina Cox desde Cuba, es súper angustioso estar en un momento así en otro país, y en un país además que escasea el jabón y el papel higiénico. Lo que nos gustaría es que Cox se diera cuenta de que eso que ella vive, lo viven diariamente los ciudadanos de la isla de hace varias generaciones. Es decir, la izquierda parece que cuando viaja al paraíso socialista se da cuenta de en realidad cómo viven. Pues, porque parece que no se dan cuenta hasta que se quedan varados allá por este caso de la pandemia. Y pasa que muchas veces esta tilingueada progre le gusta ir a estos lugares, pero yo están en hoteles bien, cerca de Sí, bellas playas, y claro, no veis la pobreza, ¿me entendés? Eh, es como pasa a veces con quizás el turista, que claro, está en ciertos lugares acá de capital, no va a ver todo como es la patria, o sea, no lo conocen los propios argentinos. Y más a la izquierda, van allá y dicen, mirá, hay buenos médicos. No, parece que los buenos médicos cubanos no son tales como se dice. Ahora también parece que el país comunista no es tal como se dice, pero esto es la izquierda. Esta es la izquierda. Ahí te das cuenta que la izquierda, estos progres, están desconectados de la realidad. O sea, se totalmente. inventan una realidad donde la izquierda parece funcionar, es bello, todos los progres vivimos felices y contentos, pero cuando se chocan con la realidad se encuentran, mira, hay miseria, ay, no son verdaderos médicos. Y no, estúpido, te lo venimos diciendo hace un montón. Más allá de que la izquierda, estas frases de socialdemocracia, progresismo o de socialismo nacional y demás, son esto, miseria, hambre, peste y corrupción. No solo dejan pobres a los pueblos, algo que ellos le critican mucho al neoliberalismo, sino que Sí. también destruyen cultura, generan división, no permiten generar unidad necesaria para generar una resistencia. Acá nos damos cuenta, Lucas, algo que siempre hemos criticado, que no hacen. Su ideología no es para el pueblo, ni los trabajadores, ni las mujeres. Todo mentira. Es por su ideología misma. Ahí como se echó con la realidad, se da cuenta esta periodista chilena. ¿Dónde vivía? ¿En qué termo vivía? Que no se da cuenta de esto. O sea, no puso nunca a prueba, ¿sí? En crisis su propia ideología, a duda, para ver, a ver en Cuba la realidad que se vive. No le gustó y se creó la realidad y piensa que esta es buena. Eso es la ignorancia. Y esa ignorancia hace mal, mucho mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo, bueno, hemos dicho cómo dejan pobres a los pueblos y que no lo hacen por el pueblo, ni los trabajadores, ni las mujeres. O sea, cuando a las mujeres policías no les importa. Si el No, no, ahí trabajador la ayuda. es, claro, si el trabajador es un poco conservador de derecha, ya no le tienen en cuenta. Ya es un fascista, ¿no? Ya está equivocado. Cuando apoyan a los delincuentes, ¿no se dan cuenta que es en contraposición de los trabajadores? No lo metan al delincuente preso. Sí, pero el trabajador honesto, o sea, el delincuente está bien, sale a trabajar, ¿sí? Sale a Sí, robar, a como ellos delinquir. dicen. Sí. Ellos quieren protegerle su vida. ¿Y la vida del trabajador honesto? Dice, sí corre Para riesgo. arruinar. Si un estudiante, por ejemplo, hoy va en contra del discurso políticamente incorrecto, correcto, es silenciado, atacado y hasta expulsado. ¿Dónde está el otro ahí? Como le había pasado a ese muchacho que se recibió, creo que en odontología, había hecho una broma, quizás podemos compartir que sea de mal gusto sobre el aborto, eh, y claramente ya las autoridades lo salieron a decir que tenía que volver a rendir las materias y que tenía que hacer un seminario para afianzar las buenas conductas. Es decir, que encima la izquierda, además de totalitaria, es moralista, porque no permite ni siquiera la libre expresión, ni siquiera entiende lo que es un chiste, y más allá de que podamos compartir o no, que esté bien o mal el chiste, pero desde la autoridad silenciar es algo gravísimo que después son los que más salen a criticar este tipo de cosas cuando lo hace la derecha. Pero hubiese hecho lo mismo si ese estudiante criticaba o hacía un chiste de mal gusto contra la iglesia. No, es más, eso se aplaude.
Acá nos damos cuenta que la izquierda es un culto al yo caprichoso. Por eso no saben generar comunidad. Por eso quieren un sistema colectivista. Por eso les encanta China, Cuba y demás. Porque quieren que todos seamos iguales. A ellos, claro. Ellos quieren integrar al otro, pero partiendo que el otro está equivocado, no yo. No es así. Quieren La reformar al integración del otro. otro. ¿Cómo? Quieren reformar al otro. Claro, o sea, la integración del otro no es así, se va respetando la opinión y el pensamiento del otro, pensando que yo quizás puedo estar equivocado, que no tengo por qué cambiarlo al otro, sino integrarlo, entender que somos diferentes, y está muy bien eso, pero que unidos en nuestras diferencias podemos construir una comunidad que nos permita que todos nuestros sueños y deseos sean realidad. O sea, creemos que podemos construir también una sociedad como la actual, en donde nos pisemos las cabezas unos a los otros. No se No, realiza el estamos, sueño de nadie. claro, si no pensás que sos como, si no pensás como yo, para la izquierda sos un dictador, un fascista, un golpista. Es un discurso de un nene que hace berrinche. Es un discurso de un nene que hace berrinche. Sí, que dice que Qué el padre es casualidad, malo. tal cual, vos fíjate qué casualidad que los nenes que hacen berrinche, los progres, la mayoría son burgueses, ¿no? Sí, por supuesto. Son todos de clase media alta para arriba. Ahí nos muestra que son así, son burgueses tilingos progres. No hay mucho más que decir, Lucas. No, no hay mucho más que decir. Así que coméntenos, ¿qué opinan sobre las mentiras de la izquierda? ¿Tienen algo de verdad o son más bien contenido de puro berrinche? Déjenos un comentario abajo y lo vamos a estar leyendo. Vamos a hablar en este bloque del nacionalismo o colectivismo, es decir, derecha versus izquierda y cómo otra vez vuelve esta dicotomía. Se ve más claro con la cuestión del coronavirus, ¿no? Que hay una tendencia en Occidente hacia el nacionalismo y obviamente una tendencia oriental que la estamos viendo hacia el colectivismo. Tal cual, esto, bueno, lo he expresado yo en el anterior video de colectivismo, sí, o dualismo, Oriente versus Occidente. ¿Estamos del lado del globalismo o de nuestras patrias? O sea, la izquierda, la realidad, ¿por qué la criticamos tanto? Porque hoy la izquierda actual se ha posicionado como enemiga de Occidente. O sea, se ha puesto al lado chino, cubano, de la socialdemocracia, del progresismo. Han puesto primero su ideología, aunque eso signifique el fin de Occidente. No les importa. Terminan, vos fijate, reivindicando eh, regímenes a veces totalitarios, ¿sí? Algunos, como en algunos casos, como es el Islam, no todos, pero algunos sí, ellos lo reivindican, donde la mujer, por ejemplo, no tendría libertad. No digo todo el Islam, pero el que ellos No, no, reivindican, sí. obviamente. Y te da gracia que vos decís, pero no se supone que feminismo, que la mujer, y pero tiene esa contradicción a la izquierda, ¿viste? Se genera otra Tiene esa realidad, ¿no? Parece que hay otras cosas que funcionan diferentes en esos universos paralelos. O sea, para ellos China funciona perfecto. Las derechas, en cambio, el neoliberalismo, en Estados Unidos y otros lugares, ya sabemos que son progresistas, sí. Pero hay derechas que no. Hay derechas que hemos visto exactamente. como Salvini, como Vox, como Le Pen, como Orbán, como Trump y demás. O sea, hay derechas que han optado por ser derechas nacionales. Esto significa proteger y reivindicar sus tradiciones y costumbres, pero fortaleciendo la industria local y proteger sus estados-nación para proteger su ciudadanía y soberanía frente al avance del globalismo, que han demostrado ser enemigos del globalismo. Nosotros en este aspecto claramente, si tenemos que elegir entre esta izquierda, ¿sí? Globalista, colectivista, y esta derecha nacional, ¿sí? Que protege la industria de esta nación, y Occidente, claramente nos posicionamos de ese lado. Estamos del lado de Por supuesto. Occidente. Esta es la Totalmente. batalla que creo que se viene. A uno van a decir, son de derecha y demás. Es la realidad. Nosotros estamos del lado de la realidad del sentido común de Occidente, nuestra nación. Si otros quieren seguir con la batalla ideológica izquierda versus derecha, que lo hagan. ¿Sí? Si eligen ser enemigos de Occidente, idiotas útiles, háganlo. Hoy se está del lado nacional o del lado colectivo. ¿Es del lado occidental o del lado oriental? Exactamente. Porque también nos damos, quizás tomamos el atrevimiento de pensar por nosotros mismos. Y como justamente me has pasado un escrito
Como había expresado Albert Camus en su momento, cuando le preguntaron si él no era de derecha, él dijo: yo sigo lo que sigue la realidad. Si la realidad está en la derecha, ahí voy a estar. Tal cual. O sea, hay que entender, a quienes nos escuchan, compartan con nosotros qué opinan, que las ideologías se reinventan o desaparecen. O sea, la izquierda ya no es ese totalitarismo de Marx y Stalin y de demás. Sigue siendo totalitarismo para nosotros, pero es incluso peor. Porque ahora encima da una imagen de solidaridad para imponer un régimen de igualdad que quiere en realidad eliminar en el nombre de la igualdad las diferencias. O sea, nosotros como occidentales somos personalistas, reivindicamos la personalidad, ¿sí? Ellos no quieren eso. Quieren una igualdad, que todos sean iguales como ellos. No somos iguales nosotros y desapareceremos. Hará lo que hicieron con el mandate chino. Quedará entonces en la derecha, ¿en qué lado se va a posicionar? Algunas derechas han optado, vemos nosotros, por la nación, como hemos dicho, Trump, Salvini y demás. Otras, veremos en Argentina, si siguen posicionándose algunas en lo políticamente correcto, en el progresismo, siendo neoliberales, o si se animan a ser políticamente incorrectos. Esto es priorizar la realidad y el sentido común a la ideología, superar la propia ideología. ¿Sí? Si se animan a ser derechas nacionales. Hoy la opción, creo yo, nacionalista que proponemos nosotros es proteger la nación, tal cual dice su nombre. El nacionalismo protege la nación, nuestro modo de ser, nuestra industria local, el desarrollar trabajo para todos, proteger la soberanía, aprovechar los recursos, generar política de Estado que hace décadas no se hacen. No hay política de Estado. Y si no hay política de Estado, el Estado pierde su razón de ser, termina siendo corrupto como sucede. Del otro lado está el colectivismo, que sí es un Estado totalitario, que nos priva de la libertad a todos e impone una sola manera de ser en nombre de la igualdad. Entonces le preguntamos a ustedes, dejando la ideología, caprichos y demás, ¿de qué lado vamos a estar? Llámese nacionalismo, de derecha nacional o como demás. Nosotros vamos a estar de ese lado, del lado de nuestra patria. Si la derecha, lo que fuese, se posicionan ahí, estaremos ahí. La izquierda hoy actualmente ha elegido posicionarse del lado enemigo de nuestra nación, de nuestra libertad individual y personal y de Occidente. De ahí nosotros no estamos. Hay que entender muy bien lo que mencionaste de que hay que enfatizar la política de Estado y que eso es uno de los pilares principales del nacionalismo o de esta derecha nacional. Porque fíjate que cuando no hay política de Estado, hay política de Estado, pero desde otro lado, diseñada desde otro lado, bajo intereses que son globalistas justamente. Entonces, si queremos que la política de Estado sea nuestra, hagamos que el Estado sea soberano, entonces tenemos que optar siempre por la patria. Absolutamente. Así que díganos qué opinan sobre el nacionalismo o el colectivismo, si creen que es la discusión en este momento a partir de esta coyuntura quizá de Occidente versus Oriente. Déjenos un comentario. Vamos a ir con el último bloque, que es, disculpen, coronavirus. ¿Cuáles serían las propuestas nacionalistas para salir adelante? Es decir, en base a esta actual crisis que sufrimos, desde Causa Argentina, proponemos las siguientes 9 medidas para no seguir generando más daños a los argentinos y comenzar realmente a ponernos de pie. Primera medida, recorte al gasto, distinguiendo entre grandes compañías, pymes y autónomos en la exhibición de impuestos y ayudas. Es decir, no puede ser que a una pyme se le cobre lo mismo que a una multinacional de forma desproporcionada. No es justo. Es decir, que hay que apoyar a los productores argentinos y a los empresarios que quieren crecer en Argentina, a los que apuestan por Argentina y dan trabajo a los argentinos. Fíjate que lo que pasó con las compras que hizo el Estado hace poco sobre los insumos que se cobraron sobre precios de 134%, cosas por el estilo. Es decir, el Estado está para regular, no para que digan, miren, nos cagaron. No, el Estado no puede decir nos cagaron. El Estado está para regular justamente. Es decir, les roban los empresarios y les hacen quedar mal, ellos como casta política. Bueno, sería bueno que una vez en su vida hagan algo bien y renuncien. Tal cual, porque muchos dicen, van a apoyar a los empresarios acá, pero nos van a robar. Generemos los incentivos, ¿sí? Generemos las propuestas, la eliminación de impuestos necesarias,
y regulémoslo. ¿No les gusta cómo se Exactamente. manejan los empresarios? Regulen, gente. Está para eso el Estado. ¿No saben regular? Renuncien. Váyanse. Reconozcan son unos incapaces, son unos ineptos. Van y compran cosas sobre precio. El Estado va y compra cosas sobre precio. Es una vergüenza. O sea, los mandan a espiar y hacen ruido en las ramas, ¿me entendés? Ni siquiera Sí, para sí. robar sirven ya. Son unos ineptos totales. Son unos ineptos totales y fíjate que en realidad, más allá de que es una excusa para seguir haciendo lo mismo que hacen siempre, fíjate que cómo puede ser que, que no se pueda sostener una relación, podríamos decir, armónica entre el Estado y las empresas, porque justamente están para hacer que no haya una relación armónica entre el Estado y las empresas. Es un sistema corrupto que sirve solamente a los corruptos y a los argentinos honestos, como pasa con el sistema judicial y el sistema de seguridad, para ellos no sirve. Absolutamente. Después, bueno, está el punto 2, que hay que incorporar en esta crisis del coronavirus a las Fuerzas Armadas en el planeamiento de la logística para enfrentar el coronavirus. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que las Fuerzas Armadas tienen la logística, la organización, la infraestructura, la gente y sobre todo se preparan para estas crisis. Ejemplo, lo que pasó en los días con los jubilados. Vos Una fíjate, vergüenza. el Estado, los políticos, ministerios y demás, un desastre. No saben planificar. ¿Qué hicieron? A los días llamaron a las Fuerzas Armadas. Bueno, organizan ustedes. Funcionó todo perfectamente. Entonces, ¿qué proponemos? Los políticos, del poder político, ¿sí?, del Estado, que llamen a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo operativamente de esta crisis. Reconozcan su incapacidad, su ineptitud. Queden bien. Así no van a quedar mal. Aparte, unen al pueblo con las Fuerzas Armadas, que salvo 3 4 progres van a salir a patalear, el resto de los argentinos no va a tener problema. Así también demuestran que dejan de lado su ideología por el bien común. Cosa que sabemos que no van a hacer, pero bueno. Como tercer Nosotros lo punto, proponemos. exactamente, nosotros lo proponemos y lo afirmamos. Como tercer punto, créditos extraordinarios sin intereses para las pymes. Es decir, no podemos permitir que en medio de una pandemia argentinos que necesitan quedarse en su casa, hay argentinos que necesitan quedarse en su casa y tienen la posibilidad de hacerlo, pero otros no. Y no puede decir que por no tener la posibilidad de quedarse en su casa, pero tienen que hacerlo forzosamente, tengan que cerrar los negocios, despedir gente porque bajan las ventas. Es decir, el Estado tiene que ayudar a las empresas que generan trabajo, porque al fin y al cabo los recursos son los que nos van a permitir hacer frente a la crisis. Absolutamente, no podemos dejar a los argentinos al azar. No es culpa del Estado, van a decir algunos, sí, no es culpa, sí viene una pandemia, pero el Estado tiene que ayudar a los argentinos. Elegimos a políticos, votamos para que se hagan cargo del Estado y utilicen esta herramienta para procurar mejorarnos la vida. Sabemos que hace décadas no lo hacen, que los gobiernos son atorrantes y demás, pero frente a esto, por lo menos a quienes dan trabajo, ayúdenlos dándoles créditos, ¿sí?, sin intereses, para que no tengan que despedir a nadie. No puede ser que te quedes en tu casa y te despidan. ¿Cómo pagas el alquiler? ¿Cómo pagas los impuestos y más? Ay, no sé, bueno, sufrirían los argentinos, Alberto Fernández, la economía va a funcionar mal. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy fácil escucharlo a usted diciendo eso y sabemos que de la Casa Rosada se va a su casa, tiene un montón su platita y tranquilo, duerme bien y lo suyo también. No es justo, no es justo. Por lo cual también que proponemos regionalizar la cuarentena en zonas, para ya comenzar a reactivar la actividad productiva. Es una vergüenza, por ejemplo, que en pueblos estén en cuarentena. Y lógico, hablaba con vos, Lucas, el ejemplo de Trevelin. Yo Sí. vivo en Trevelin, digamos, en Chubut. No hay infectados. Un pueblo que tiene unos 1000 habitantes, no sé cuántos, no sé si llega a 1000. ¿Por qué tenemos que estar en cuarentena? ¿Por qué tenemos que estar, o sea, todos encerrados en nuestras casas? ¿Por qué no regionalizarlo? ¿Qué significa esto? Que nadie puede salir del pueblo ni entrar, pero mientras el pueblo puede tener movimiento. ¿Qué observamos? Por ejemplo, el pueblo más cercano a Rebelín es Esquel. Hacemos lo mismo, lo regionalizamos, nadie puede entrar ni salir. No hay infectados, tampoco lo hay en Rebelín, bueno, ya puede empezar a tener tránsito entre ambos, ¿me entendés? ¿Pero por qué? Totalmente. Así puede empezar a producir, porque no puede ser que la mayoría
de los infectados están en el conurbano y demás, y todos los pueblos tengan que sufrirlo. Es terrible, es ilógico y estúpido. Claro, bueno, esto también es parte de esa igualdad absurda que se propone, pero también hay que tener en cuenta que, como mencioné en algún momento también al principio, no es economía versus salud. Ya algunos lo han dicho y lo han expresado bien, no es economía versus salud, es economía y salud, porque sin recursos no se puede afrontar la crisis sanitaria y realmente así como los médicos también necesitan consumir y tener sus alimentos para también seguir haciendo lo que hacen, haciendo el gran trabajo que hacen con nosotros, que también lo puedan hacer los argentinos que ya estén en condiciones en diversas zonas de poder producir y de poder seguir levantando la persiana. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos va a permitir poder extender las medidas en el largo plazo y poder, como se dice, aplanar la curva, amesetar la curva. Completamente, por eso luego, de hecho, este punto, propondríamos colocar controles de detección del virus en las fronteras de las zonas regionalizadas para imposibilitar la transmisión del virus entre zonas de distinto nivel de cuarentena. Es algo lógico. Estamos planteando algo del realismo, el sentido común, gente. ¿Eh? No somos ningunos eruditos ni demás. Estamos haciendo lo que tendrían que hacer los políticos. Planeamiento, pensar en el futuro, en toda la Argentina. No poner un nivel, bueno, cuarentena para todos, si no funciona, bueno, más cuarentena. No, no se te pone una idea por la cabeza. No estás para eso. No, Y luego no, también la propuesta, ¿no? sí, sí, prepararse para el día después, es decir, incentivar la producción de alimentos exportables y, o sea, aprovechar la crisis para que se convierta, como se podría decir, en una oportunidad de poder generar unidad y lograr acuerdos con sectores favorables y de que el Estado regule este proceso planificado. Es decir, es muy importante el tema de los incentivos a la producción de alimentos exportables. ¿Por qué? Porque Europa también y diversas partes del mundo están necesitando alimentos y también han tenido una gran baja, sobre todo de población, porque han muerto mucha gente a partir del coronavirus. Entonces, muchas veces nos han salido a criticar y qué tenía que ver esto con solucionar la crisis en Argentina. Bueno, para el que criticaba, contesto que tiene que ver con generar productividad y generar sobre todo una producción a escala que te permita no solo tener los recursos en Argentina, sino también exportarlos, lo cual genera un nivel de productividad mayor, genera mejores salarios e inclusive genera lo que sería una eficiencia en la productividad, es decir, mejora la economía en un contexto que necesitamos mejorar la economía. Es decir, es una medida en que cierra por todos lados. Absolutamente. Muchos dicen pero nos van a robar los empresarios. Regulalos. Incentivar el campo, de nuevo a la ideología primero. Regulalos. Gente, si te roban es porque permitiste que te robaran, si sos el Estado. Exactamente, ¿Se entiende? exactamente. Y yo empiezo a dudar si permitiste que te robaban, si vos como Estado, los que dirigen el Estado, no tienen algún curro ahí con algunos del campo de más. Que esto los progres, la izquierda nunca lo ve. Siempre no contra el campo. Pero somos un país exportador, queremos producir. ¿Por qué hacemos esto? Porque genera trabajo. Acá es dejar la ideología de lado. No importa mi ideología y yo lo que piense. Importa generar trabajo. Es pensamiento de estadista, aprovecho la crisis, ¿sí? Muchos que dicen ser peronistas y critican esto, es lo que hizo Perón en la Segunda Guerra Mundial, aprovecho la crisis, Exactamente. produzco y exporto. Estamos proponiendo el mismo modelo para utilizarlo, pero hay una ideologización de la izquierda y estúpida, desgraciadamente, que no se ve, no se pone primero a la realidad ni el sentido común, ¿sí? Ni el bien común. Acá lo que ponemos primero nosotros es el interés nacional. Por lo cual hay que prepararse para el día de, no, esto lo dijimos recién, disculpen, dar No, crédito ya para producir alimentos que puedan atender las necesidades de Europa y el mundo. Aprovechar la crisis, perdón que es duro, pero tenemos que beneficiarnos. Esto lo cree un patriota y estadista. porque la Actualmente prioridad no es el trabaja interés para nacional. todos. Hay crisis y se aprovechan. Es lo que hacen todos. Es lo que hacen las naciones como Estados Unidos, como China, Rusia. Es lo que hacen las naciones soberanas. No nos gusta, es bueno y bueno. Vayan a Cuba.
Vayan a Cuba, ya vieron lo que pasa, vayan a Cuba. Y después lloren desde allá de Cuba lo que sucede. Porque la realidad se impone. Es decir, uno dice, no es culpa del Estado, como mencionaba. No, no es culpa del Estado, pero la realidad es que tenemos que hacer esto. La realidad es que nos exige que tomemos cartas en el asunto sobre este contexto y desarrollemos las propuestas más eficientes, las que mejor puedan acompañar al bienestar nacional y sobre todo que Argentina, es decir, así como uno prioriza a su familia para que no se contagie frente a otras personas, como argentinos tenemos que priorizar a los argentinos primero. Absolutamente. Luego, bueno, incentivar a las empresas a radicarse en la Patagonia y zonas francas, ¿cierto? Libre de impuestos, para Exacto. generar, para la creación de empleos, empleo inmediato con un apoyo estatal, ¿sí? O sea, tenemos que poner a Argentina. Tenemos una posibilidad de producir, de generar empleo, de aprovechar la crisis y de paso de poblar la patria. ¿Por qué no la aprovechamos? Y sí, sobre todo salir un poco de esa demagogia que también viene del progresismo cuando habla de animémonos y vayan, claro. Es decir, dice, claro, proponen que alguien vaya a vivir a la Patagonia en las condiciones actuales en que está la Patagonia, sin hablar de generación de empleo, sin hablar de qué industria se puede desarrollar, qué actividades, qué energía se puede desarrollar justamente como matriz productiva de la industria. Simplemente dicen, no vayan. Se piensan que la política es decirle al pueblo que haga tal cosa. En cambio, la política es, como decimos, generar trabajo e incentivar, porque el incentivo está a la base de todo buen gobierno. Y por último, el punto final, el punto de la polémica, buscar un Sí. acuerdo con Estados Unidos para enfrentar el enemigo oriental común. Gente, hay que elegir, ¿es Occidente u Oriente? Nosotros somos occidentales, elegimos Occidente, ¿sí? En este video no lo explicamos, pero ya vamos a explicar cómo funciona el poder político. Porque desgraciadamente la ideología se piensa que ya rápido un acuerdo con Estados Unidos, sumisión y demás. No, no, idiota útil, no, pensá un poco. ¿Sí? Hoy por hoy un acuerdo con China es un acuerdo de sumisión. Y Estados Unidos no va a querer sacarnos, por supuesto. Hoy Estados Unidos, hoy China, hoy Rusia son más fuertes que nosotros para querer sacar su provecho. Pero Estados Unidos frente a China está en retirada. Podemos aprovecharlo, ¿se entiende? Podemos utilizar eso. Aparte, vos lo mismo, Occidente versus Oriente. Después va a depender, ¿sí? De la política, del poder político, del olfato del estadista, del patriota, de la política de Estado, para aprovechar esta situación. Pero hay que elegir entre todos polos. Ojalá pudiéramos no elegir, pero a veces hay que tomar decisiones. Y nosotros, bueno, frente a hoy que tenemos la oportunidad que está Trump, un presidente que promueve la industria local y demás, hagamos lo mismo, promovamos la industria local para nosotros mismos. Hoy China es el país que más exporta recursos de Sudamérica, nos quiere pobres, quiere nuestra materia prima, no quiere que tengamos industria local. Frente a eso, Estados Unidos quería decirle, miren, nosotros queremos desarrollar nuestra industria local. ¿Vos querés combatir contra China? Me pongo a tu lado, pero me permitís ir desarrollando nuestra industria local. Le va a Exactamente. gustar y quizá del todo no le va a gustar, pero ¿qué van a hacer? Lo ¿Qué van van a a tener hacer? que aceptar porque es eso o la hegemonía de China. Claro, después nos van a atacar seguramente. Así funciona el poder político, ¿sí? Pero hay que construir poder político. Pero Porque por cuando otro nos lado la quieran izquierda dice, atacar, no, vamos a nos estar. cerramos. Perdóname, decime. No, no, está bien. Decía que cuando nos quieran atacar nos van a encontrar en otra posición muy distinta a la que nos encontrarían ahora queriendo aliarnos con China. Es decir, acá en este globalismo y en esta crisis del coronavirus se ve quizás, como diría Carl Schmitt, en este estado de excepción a nivel mundial, se ve el objetivo real de cada bando. Y sobre todo se ve el objetivo real de China, como se quiso acercar, ahora parece que quiere ser una Dalit de los derechos humanos por la ONU. Y eso no le suena no le hace ruido a nadie cuando ve ese tipo de noticias sobre el avance chino. Es decir, el representante del globalismo claramente es ese país. Y como tal lo tenemos que entender, porque vienen por nuestra libertad y no es una broma. Vienen por nuestra libertad, vienen por la soberanía de los pueblos que tanto Occidente en su historia ha defendido. Absolutamente no les gusta a alguno lo que proponemos,
porque eligen el bando de izquierda y de China y piensan que ahí está, hay que ir con China porque el imperialismo es malo, pero no nos molesta el imperialismo chino, vayan, ¿sí? No hay ningún problema. Piensan que podemos salir solos, aislados, háganlo, armen una propuesta, armen un grupo y demás. Nosotros tomamos esta iniciativa. No le gusta a algunos, lo siento, no se puede dejar a todos contentos y tampoco nos interesa, ¿sí? Nosotros no proponemos esta igualdad totalitaria de la izquierda, aceptamos las diferencias. Esto es lo que hemos decidido desde causa, ¿sí? Este nacionalismo, y esto es lo que vamos a continuar. Totalmente. Así que decime si considerás que estas medidas son correctas, cuáles agregarían y cuáles cambiarían. Díganos qué opinan con un comentario abajo y nos vemos la próxima, ¿no, Ale? Nos vemos la próxima, Lucas. Chau.